La historia del asesino del Golden State. Durante años, las autoridades estadounidenses creyeron que 3 criminales distintos habían abusado a más de 50 mujeres y asesinado al menos a 13 personas entre 1974 y 1986. Nunca sospecharon que la persona que a comienzos de los años 70 entraba a los apartamentos de Visalia, California, a revolcar la ropa interior femenina o a robarla, era la misma que años después se metería a los domicilios de noche para amordazar y violar a mujeres en el área de Sacramento, o la misma que mató a varias personas que dormían en sus apartamentos cerca a Santa Bárbara. Por eso, entre 1974 y 1986, sin saberlo al mismo tiempo, el asesino le pusieron 3 nombres diferentes: el saqueador de Visalia, el violador del área este y el asesino de Santa Bárbara. Tuvieron que pasar más de 40 años y la intervención de Michelle McNamara, una escritora obsesionada con los crímenes sin resolver, para que la policía conectara las 3 investigaciones y descubriera en el 2018 la identidad del asesino, Joseph James DeAngelo, un ex policía y veterano de Vietnam, actualmente con más de 74 años de edad. DeAngelo aceptó cargos y dijo que cometió los crímenes porque una voz en su cabeza se lo ordenó. Actualmente enfrenta 11 cadenas perpetuas. Hoy en día ya se sabe que DeAngelo, como casi todos los asesinos en serie, tuvo una infancia complicada y traumática, marcada por un episodio que no pudo borrar. Cuando tenía 9 años, vio como 2 hombres violaban a su hermana de tan solo 7, sin poder hacer absolutamente nada para evitarlo. Sin contar que justo años antes de que comenzara sus crímenes, su novia lo había abandonado. Desde joven, McNamara se había inclinado a escribir sobre crímenes sin resolver y había publicado artículos investigativos en varios medios. También tenía un blog titulado El Diario del Verdadero Crimen. DeAngelo al comienzo solo robaba cosas íntimas, pero luego comenzó a volverse más osado. Se comenzaba a colar de noche en lugares en los que vivían mujeres solas o con hijos pequeños y abusaba de ellas. Cuando se aburrió de esta actividad, buscó casas de parejas, amarraba a los hombres y violaba a las mujeres. Se tomaba la cerveza e incluso desocupaba las neveras. Ya en los 80, cuando esto dejó de satisfacerlo, empezó a matar. En 1986 y de un momento a otro dejó de hacerlo. Con el tiempo se dedicó a vivir con su esposa e hijos en Sacramento, pero McNamara no lo olvidó. En el 2011 se obsesionó con el caso del saqueador de Visalia, el violador del área este y del asesino de Santa Bárbara. Empezó a investigar a fondo, buscando sobrevivientes, testigos y familiares de las víctimas. Habló con la policía y consultó con sus amigos investigadores. Pronto llegó a la misma conclusión, que los 3 eran la misma persona. McNamara se obsesionó tanto con el caso que terminó estresada y agotada. Murió en el 2016 por una sobredosis de calmantes. Desafortunadamente, antes de que la policía hallara al culpable gracias a su investigación. Para cuando publicó esto en Los Angeles Magazine en el 2013, la policía ya había cotejado el ADN de Sacramento y Santa Bárbara, lo que confirmaba parte de la teoría. Pero nadie en ese momento había conectado ambos hechos con los robos de Visalia. Siguió escribiendo artículos sobre el caso. Grabó varios podcasts y comenzó a aparecer en los medios. Gracias a ella, empezaron a llamarlo como el asesino del Golden State.
La investigadora, por su parte, se volvió tan famosa que la editorial HarperCollins, una de las más grandes del mercado, la buscó para que ampliara el tema en un libro. Con el ADN del asesino, una técnica llamada genealogía genética, el FBI logró identificar varios posibles familiares del asesino y así lograron cercarlo. Decidida a todo, se metió en la investigación a fondo y comenzó a hablar con más víctimas, a revisar las fotografías y a tratar de entender la mente del asesino, que para ese momento aún no tenía rostro. Había hecho varios avances y le faltaba poco para terminar su libro, cuando la presión por el caso y lo perverso de las historias que revisaba día a día comenzaban a afectarla. No podía dormir y vivía llena de tensión y sentía casi que no tenía tiempo para su familia. En abril del 2016 se tomó un cóctel de pastillas antidepresivas, pero fue demasiado y murió de una sobredosis esa noche. Su esposo, que sabía el tiempo y el esfuerzo que le había dedicado al caso, no se quedó quieto y llamó a 2 detectives, los cuales ella había acudido como consultores. Les entregó el material y les pidió que terminaran el libro para publicarlo póstumamente. Lo titularon "Me habré ido en la oscuridad". Esta fue una de las frases que el asesino le dijo a una de sus víctimas, y se convirtió en el mejor sello que le puso presión a las autoridades, las cuales anunciaron una gran recompensa por información del caso. Con el tiempo y luego de cerrada la investigación, llegaron a un sospechoso convincente. El 24 de abril del 2018, casi 2 años después de la muerte de McNamara, los policías finalmente arrestaron a DeAngelo. Habían pasado exactamente 32 años desde el último asesinato. Las sobrevivientes y los familiares de las víctimas, que para ese entonces ya habían perdido esperanzas, pudieron respirar tranquilos, porque al menos ya habría justicia.